Tesoros en vasos de barro. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a leer 2 4, versículo 7. Leamos con oración. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh Señor, gracias te damos, Señor, porque ese tesoro ya lo tenemos dentro, que eres tú mismo, eres la palabra, el Espíritu está dentro de nosotros. Oh Señor, gracias, Señor, porque podemos contenerte como un vaso. Oh Señor, gracias te damos porque ese vaso muchas veces es quebrantado para que la excelencia de tu poder sea manifestada en todo uno de nosotros. O sea que no somos nosotros, eres tú, Señor, que está actuando en medio de nosotros, está actuando dentro de nosotros, porque tenemos ese tesoro. Oh Señor Jesús, gracias por tan inigualable tesoro que eres tú mismo dentro de nosotros, siendo nosotros como personas, conteniéndote a ti dentro de nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. El título de hoy es Tesoros en vasos de barro. O sea, aquí la palabra nos está mostrando que hay un tesoro de nuestro interior, ¿sí? La pregunta que vamos a hacer el día de hoy es que ¿a qué le estamos dando más valor? Si al tesoro o al vaso, ¿sí? A todos nos gusta muchas veces adornar el vaso, nuestra parte exterior, ¿sí? Para que se vea bien bonito, para que la gente también llame la atención sobre la gente y no sobre el tesoro. O sea, el tesoro es Dios mismo, que hay dentro de nosotros. Por eso hay un tesoro en nuestro interior y muchas veces lo ignoramos o no lo usamos. Así que el Señor permite algunas situaciones o problemas o sufrimientos para que sea ser quebrantados, ¿sí? Y que la excelencia del poder sea de Dios y pueda salir. En ese momento el tesoro como tal se manifiesta, Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Y produce una confianza de nosotros en el Señor. Tanto así que cada vez que pasemos por tribulaciones la gente va a decir, oigan, miren esta persona que está pasando por tribulaciones, miren, ni siquiera está angustiado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está habitando en nosotros, ¿sí? Ahí es cuando las personas ven el tesoro. Pues el Señor, como dice en su palabra, dice que Él nos libra y nos librará de cualquier angustia, de cualquier muerte que tengamos, ¿no es cierto? Entonces no vamos a estar desamparados en medio de esas pruebas o situaciones. Inclusive el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios 1, 8 y 9, donde él manifestaba que no quería que nosotros ignoráramos de las tribulaciones que él tuvo que pasar, ¿sí? O sea, a pesar de que él era un siervo escogido por el Señor, él tuvo persecución, inclusive lo querían pues matar en ese momento. O sea, tuvo tantas aflicciones que decían que estaban tan desesperados que pensaron que no iban a aguantar más y que iban a perder la vida. Pero eso sucedió ¿para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de ellos y que no dejaran de confiar en ellos mismos sino en Dios. Así también somos nosotros, tenemos que confiar en el Señor, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando eso sucede? Cuando un ministro o una persona, un hijo de Dios, le están sucediendo esas situaciones por causa del Evangelio, ¿sí? Es porque desciende en 2 Corintios 4:10 dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso, porque el Señor también pasó por tribulaciones, sí, Él fue perfeccionado y Él es el primogénito entre los hermanos. Entonces por eso es que nosotros tenemos muchas veces dificultades en este mundo actual, en las tribulaciones que están pasando, el virus, la economía, todo eso también nos está afectando a todos, pero tenemos que tener esa paz, y esa paz que está dentro de nosotros es el mismo tesoro que hay dentro de nosotros, ¿sí? Porque en el versículo 11 también dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces vea que esas heridas o esas experiencias que tenemos de tribulación nos están ayudando a que ese tesoro que hay dentro de nosotros pueda salir, ¿sí? Porque tenemos que entender que aunque no nos gusten ese tipo de problemas o inconvenientes o sufrimientos, esas tribulaciones es para que en nuestro interior se manifieste ese tesoro, ¿sí? Así que si un ministro, o sea un hijo de Dios está pasando por eso, es para que el tesoro se manifieste. Esa es la diferencia que hay en los que tenemos al Señor y en los que no, ¿sí? Ahora tenemos que entender que hay dos tipos de sufrimientos o tribulaciones, ¿no? Hay una que, como lo estamos mencionando aquí con el apóstol Pablo, él estaba
afirmando que esos sufrimientos era por causa del evangelio, por causa de la iglesia, ¿sí? Por causa del nombre de Jesús, ¿sí? Pero hay otros sufrimientos, otras circunstancias, pero eso es por causa de nuestros pecados y nuestros errores, que eso no es igual que sufrir por la causa de Dios, de Jesús, sino es una disciplina del Señor, como lo dice en Proverbios 3:12, dice, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así es lo mismo, el Señor simplemente nos está disciplinando muchas veces cuando cometemos esos errores, ¿sí? Pero recordemos que cuando el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros, ¿sí? Ese tesoro está viviendo en nuestro interior, ¿sí? Ese Espíritu nos da vida, y esa vida es la que el mundo no puede entender, porque el Señor Jesús también nos dijo que en mi paz les dejo y mi paz les doy. Esa es la paz que el mundo no puede entender. Esa paz en medio de las dificultades es la que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Para qué? Para que cuando pasemos por esas tribulaciones sigamos teniendo paz. Y esa paz es la que es manifiesta en la parte exterior, o sea, a las demás personas. Entonces, mis hermanos, ese es el mensaje para hoy, para que aprendamos a valorar ese tesoro que hay dentro de nosotros, sabiendo que nosotros somos vasos de barro, que somos personas frágiles. Porque como dice en 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 8 y 9 que lo estábamos leyendo, dice, porque que estamos atribulados en todo, ¿sí? ¿Qué? El vaso, ¿sí? Mas no angustiados, ahí se ve que es el tesoro, dice, en apuros, el vaso de barro, mas no desesperados, ese es el tesoro, perseguidos, el vaso de barro, mas no desamparados. Ahí estamos viendo que estamos con el tesoro, ¿sí? Derribados, el vaso de barro, pero no destruidos. Valoremos entonces ese gran tesoro que hay dentro de nosotros. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.